Bueno, bienvenidos a todos y gracias por venir a este acto de presentación del libro escrito por don Javier Ferrer Arellano, ingeniero naval, sobre la triste desaparición de las navieras vizcaínas. Es un justificado orgullo la colaboración en este más que interesante proyecto. Además, otro punto a favor es que la recaudación de la venta de este libro irá íntegramente a Cáritas Vizcaína. Déjenme, por favor, un momento que les hable de la Fundación Gondra Barandiarán, que tengo el honor de presidir. Fue creada en 1989 por el matrimonio bilbaíno formado por doña María Victoria Gondra Orá y don Guillermo Barandiarán Alday. Su área de actuación geográfica se adscribe a las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra y tiene tres pilares fundamentales. El primero, el asistencial. Se intenta llegar a todo tipo de colectivos mayores, personas vulnerables, infancia con enfermedades varias, infancia con carencias educativas, juventud en situación de vulnerabilidad social y laboral, entre otros. El segundo, el cultural, ayudando a la formación de estudiantes e investigadores con becas, tanto en España como en el extranjero. A su vez, se apoyan y promocionan cualquier tipo de actividad de índole cultural, como ciclos de música antigua, edición y promoción de libros, como este, y apoyos a museos de la villa. Y el tercero y último es el patrimonio artístico, encaminado a la conservación y recuperación del mismo. En este punto hay que destacar la labor de la conservación y puesta a punto de los antiguos órganos de las iglesias, marca distintiva de la casa. No olvidaré las iglesias, ermitas, pórticos, retablos, esculturas, hasta parques megalíticos, incluso el Miqueldi del Casco Viejo o el Paraninfo de la Universidad de Deusto, por citar algunos. Y ahora paso la palabra a don José Luis Grijalvo, decano territorial en el País Vasco del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos. Espero que disfruten con la interesante conferencia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hacer 5 minutos de presentación, pero primero, antes de hablar del libro, que luego nos lo explicará perfectamente Javier, quiero hablar de Javier como persona, como ingeniero naval, como compañero nuestro, de los ingenieros navales. Y yo creo que él lo ha tenido, yo no voy a decir difícil, pero fácil no lo ha tenido. Primero, y esto es anecdótico, nació en Donosti y vino a trabajar a Bilbao. A mí me pasó al revés, yo nací en Bilbao, tuve que trabajar en esta, pero al final nos hemos contado todos en la parte vizcaína. Después, todo el mundo, cuando estudiamos la carrera de ingeniero naval, la estudiamos en la Escuela de Madrid. Pues no, Javier, por sus motivos, se fue a Italia y Génova. Supongo que fácil no se le sería. Se especializó hizo una especialidad de propulsión nuclear. Estamos hablando de hace muchos años, no sé, pero muchos años, justo después de Hiroshima, casi. Luego, cuando tuvo que hacer el proyecto de convalidación, pues que vino aquí a Estado español, todo el mundo nos pedían un petrolero, un portacontainer, un carguero, un remolcador, una cosa pues complicada, porque no había mucha. Pues no, pues a Javier le pidieron un poco más difícil, hacer un proyecto de un portaaviones, que esto se dice fácil, pero es muy complicado, porque todos los temas navales estaban todos en secreto y tal. Por supuesto que lo terminó con muy buenas notas y después pues empezó su vida de trabajo. Después de pasar por la naval, empezó la naviera vizcaína. Yo contaría, yo he tenido con él alguna entrevista por otros motivos y cuando le decía
momentos difíciles que has pasado. Me dice, bueno, todos han sido difíciles, pero distinguiría uno, yo he cogido uno, que es el incendio que tuvo en el barco Marquina. El barco Marquina es un barco petrolero de los de antes, de los que salían a la naval, de esos que ocupaban desde casi de Zorrozaur hasta el puente, muy grande, muy grande. Entonces, él tuvo que tomar unas decisiones difíciles, porque se incendió y dijeron, vete para alta mar, abre los machos de fondo y húndelo. Entonces, pues él no quiso hacer esa, y después de, supongo, de hablar con muchos jefes técnicos y muchas de la administración, decidió traerlo a puerto. Esto, para que os deis idea, es lo contrario que pasó con el Prestige, ¿eh? Entonces, él, mucho antes del Prestige, tomó unas decisiones pues, de mucha responsabilidad importante. Por eso, para mí, Javier pues, es un referente en la parte técnica. Tuvo que tener pues eso, retos complicados. Él también cuando él hablaba, hacía mención a naviera química. Yo a naviera química le tengo mucho cariño, porque han sido los barcos que durante mi vida profesional como inspector del Joyce traía los barcos a pasajes. Como he dicho, yo estaba en la parte de San Sebastián trabajando, y entonces pues tuve que barcos, pues, metanol, fenol, todos los que terminaban en las 4 series que hizo. Entonces yo creo que fue una experiencia para mí muy importante, y tuvimos que hacer muchas inspecciones, muchos registros italianos, muchas cosas. Así que yo creo que él, en la parte profesional y como persona, creo que ha sido un ejemplo a seguir en las generaciones que están viniendo ahora, ¿eh? Todo lo tiene apuntado en la cabeza, ¿eh? Tiene muchas fotos y muchos los dibujos que los ha presentado en el libro, ¿eh? Y entonces yo creo que yo distinguiría también en su libro no solo la parte técnica y dibujos, sino el valor que da a las personas, ¿eh? Para eso creo que nos estamos olvidando del factor humano, ¿eh? Del factor de la palabra, de la cultura del esfuerzo. Javier creo que lo ha tenido, ¿eh? Alguien lo habrá sufrido, seguro que los hijos y su mujer, pero bueno, él siempre, pues, su profesionalidad y su palabra le hicieron muchos tientos para cambiar de trabajo, y bueno, esta fue una decisión al final que es importante. Así que la cultura del esfuerzo ha sido un vástago para él. También quiero destacar que yo estoy aquí como decano, pero él ha sido el vicedecano en la antigua legislatura, hace 12 años, cuando él se cogió el testigo de hacer un congreso nacional de ingeniería naval, que lo hizo en el Hotel Carlton. Eso fue hace, creo que fue sobre el 2011 o 12 años. Así que lo hacía todo de una manera silenciosa, pero creo que va a dejar huella a los ingenieros navales, y con el libro, sobre todo a la historia marítima del País Vasco o de Vizcaya, por lo menos. Así que, Javier, muchas gracias por el libro que has hecho y la persona que eres. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, por las palabras que me has dedicado, que yo creo que son un poco exageradas, porque yo creo que en toda mi vida profesional he sido una persona totalmente normal. Bueno, ante todo, antes de empezar, es mi deseo dedicar un recuerdo especial a dos personas muy queridas en el sector marítimo vizcaíno y que nos han dejado recientemente. Si no se hubieran ido, hoy estarían con nosotros en este acto. Me refiero primero a José Luis Trueba, Pepelu para los amigos, que nos dejó el pasado viernes. Muy buen amigo de sus amigos, magnífica persona, siempre dispuesto a hacer favores. Fue el alma mater de la Escuela de Administración Marítima del Gobierno Vasco. Fue el creador
del Máster en Derecho Marítimo y Gestión de Empresas Marítimas y Portuarias, que se imparte actualmente en la Universidad de Deusto. Y fue él, precisamente, el que me animó a recobrar la historia de la Naviera Vizcaína. A mí no se me había ocurrido. En una de las últimas reuniones que tuvimos en el Consejo Asesor de la Escuela, de las que asistí, me dijo: la historia de la naviera más importante que existió en el País Vasco no se puede perder, y tú eres la única persona que puede recuperarla. Hablé con él por teléfono el jueves pasado, un día antes de morir, y me confirmó su asistencia a esta presentación, recriminándome lo siguiente: has tardado, pero por fin has cumplido mi mandato. Pepelu, nunca te olvidaremos, era una gran persona. También tengo que recordar a otro gran amigo que se nos ha ido, que se nos fue el pasado mes de abril, mi gran amigo Ramón Zubiaga Carles. Era presidente del Grupo Consulmar y Orfeo de la Asociación de Navieros Vascos, que fue nuestro agente consignatario, es decir, el de Naviera Vizcaína, en Castellón, Algeciras y Bilbao. En nuestros frecuentes encuentros, porque nos solíamos ver mucho en el Club Marítimo de Alba, siempre me preguntaba con interés cómo iba la redacción del libro de la naviera. Fue un gran profesional que hizo mucho por nuestra naviera. Un magnífico consignatario. Cuando los fletadores nos imponían sus propios consignatarios, siempre contábamos además con Ramón como consignatario confidencial. Dios les tenga la gloria a estos dos grandes amigos que nos han dejado. Bueno, el mandato de Pepelu, que me hizo para escribir este libro, se retrasó por falta de información. Cuando Repsol liquidó la naviera, su archivo desapareció misteriosamente. Unos me dijeron que la habían mandado a Madrid, otros me dijeron que la habían quemado, otros me dijeron que la habían depositado en un suministrador naval de Bilbao. No pude encontrar absolutamente nada. Nada, absolutamente. Partía prácticamente cero. Pero, gracias a Dios, 2 años antes de dejar yo definitivamente Repsol, tuve una secretaria, que está por aquí, que me entregó 4 cajas con mi archivo personal. Inmaculada, muchísimas gracias, aunque te las doy con 30 años de retraso. Bueno, con esta información empecé a diseñar el libro, pero me faltaban muchas cosas. Entonces conté con informaciones y fotografías muy importantes que le suministró Fernando Cieta Bernal, Joaquín Villatoro Cancio, que es un antiguo inspector de naviera, con Santi Bilbao, capitán de la Marina Mercante, que navegó muchos años con nosotros y hasta hace pocas fechas secretario general de Navas, y también, principalmente, con la ayuda del BBVA, que me autorizó la entrada en su archivo histórico de Danubio, donde pude obtener información complementaria, principalmente información económica. Gracias a todos los que habéis colaborado conmigo y hasta aquí el libro. Ha tardado mucho tiempo por las cosas que he vivido, pero ya está aquí. Quiero destacar la generosidad de la editorial Robinson, que ha renunciado a su porcentaje sobre el precio de venta del libro a favor de Cáritas, por lo que el 100% del precio de cada libro va destinado a Cáritas Vizcaya. Bueno, también quiero recordar aquí a Roberto Hernández, un acuarelista conocido en el mundo naval como ilustrador de barcos, que se ha prestado a colaborar en las ilustraciones del libro. Aquí podéis ver algunas de las ilustraciones que ha hecho y que esto enriquece mucho el libro. Y también fue el encargado de la maquetación a través de su editorial Náutica Pinso. Bueno, pues después de este párrafo, vamos a hablar ya de Naviera Vizcaína. Aquí están las 2 personas más importantes y que han sido los artífices directos de Naviera Vizcaína. Primero vamos a ver por qué se funda Naviera Vizcaína. Todo partió del año 1950, cuando se construyó e inauguró la refinería de Escombreras, que era la más importante que había en España. Tenía una producción de destilado del orden de 1 millón de toneladas, que al cabo de 5 años se pasó yo a 6 millones de toneladas. En esa época, para que entendáis un poco todo, el tráfico marítimo de España estaba en gran parte regulado e intervenido por el Estado.
y se reservaba a los buques de bandera española los tráficos de productos que se consideraban esenciales para la economía nacional, entre ellos los productos energéticos, el petróleo, el carbón, los cereales, el mineral de hierro, etc. Esta política proteccionista duró hasta la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado, una vez que España entró en el mercado común europeo. Este tipo de ayudas del gobierno al tráfico marítimo no solo existían en España, existían en casi todos los países. Entonces, para abastecer de crudo a las refinerías de Escombreras con buques de bandera española, porque tenían que ser con buques de bandera española para no depender de la fluctuación de los fletes internacionales, la empresa nacional Bazán y la empresa nacional Elcano acometieron los proyectos tipo Z y T. En esa época, el almirante Rotaeche era presidente de Bazán y consejero del Banco de Bilbao. Entonces, vio cómo los barcos que se hacían en España eran todos financiados por el gobierno o a través de Repesa o a través de la empresa nacional Elcano. Y dijo, hombre, vamos a ver si creamos una empresa privada para que el gobierno no tenga que tener tantas cargas. Entonces contactó con Demetrio Carceller, que era consejero de Repesa, que había sido ministro de Comercio e Industria. Y los dos vinieron a Bilbao, hablaron con el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, les convenció de que tenían que hacer una naviera especialista en transporte de petroleros. Y finalmente, el 14 de febrero de 1936, fundó Naviera Vizcaína, empresa que se comprometía a colaborar principalmente con las necesidades de transporte de Repesa, de las refinerías Escombreras, que era perteneciente al INE, y a construir una flota que, según las necesidades del momento y de las que sin iniciativa de José María Rotaeche fueran surgiendo en el futuro, pudiese colaborar en el desarrollo de una marina mercante moderna y eficaz, poniendo especial énfasis, esto es muy importante, en la profesionalidad y nivel técnico de las tripulaciones, principio que se considera fundamental para el futuro crecimiento de la naviera. Esto ha sido muy importante, ya que siempre la Naviera Vizcaína ha tenido los mejores profesionales de la marina mercante. Para dirigir la naviera, el almirante Rotaeche escogió a Fernando Azqueta Wigüen, un gran profesional. Entonces era secretario general de Naviera Vasco de Bilbaína, que era el grupo de Alejandro Zubizarreta, y entonces este hombre, junto al almirante, fueron los que han construido la naviera, que ha sido una de las navieras más importantes de España. Don Fernando Azqueta llegó al año 1977, después de las construcciones que hizo, a llevar a la naviera a que fuera la principal naviera de España como tonelajes de peso muerto, que teníamos más de 1.200.000 toneladas de peso muerto en servicio. Eso hasta entonces nadie lo había tenido. Durante sus 27 años, Azqueta, al frente de la naviera, fue el hombre que logró situar a la naviera privada más importante de España y de mayor tonelaje en servicio, e intentó varias veces su internalización, manteniendo conversaciones, por ejemplo, con el grupo británico Vianó, que mostró, a ver, que había una naviera tan importante, mostró su interés en participar en el capital de la Naviera Vizcaína. Pero los bancos accionistas, que en el Banco de Banco de Vizcaya, no lo dejaron. Exactamente igual cuando fundó Azqueta, Naviera Química, intentó que entrara el grupo noruego Stolt-Nielsen, que también estuvo interesado en entrar, y los bancos le dijeron que nada, que querían que la empresa fuera totalmente española. Esta naviera era, yo creo, que una de las pocas que tuvieron cosas especiales. Por ejemplo, fue la única naviera que tuvo capellanes a bordo. En los barcos que iban al Pérsico se embarcaba un franciscano y les hacía misa a bordo a los estos. Luego, esta naviera, por ejemplo, construyó una cooperativa de viviendas en Cartagena para los barcos que operaban en el puerto de Cartagena, que eran todos los petroleros, para sus tripulantes. Otra de las cosas que hizo fue crear una bolsa para ayudar a los hijos de los tripulantes en su vida profesional, para estudios, etc. O sea que esto fue
una naviera un poco excepcional, de las que hoy en día ahora ya no existen. Bueno, vamos a ver ahora otras dos personas que colaboraron muchísimo con la Naviera Vizcaína. Don José María Rotaeche y Velasco era hijo del almirante, fue director técnico de la naviera desde el año 1900, que nos decía, entró en el 59 hasta el 83, que en el 83 pasó a ser presidente de Naviera Química. Cuando murió su padre, en el año 1970, entonces el Consejo de Administración de Naviera Vizcaína contó solamente con dos personas que entendían de barcos. Precisamente uno era José María Rotaeche y el otro era Fernando Azqueta, que era el que siguió de manera continua la política que marcó su fundador. Por último, debo citar a don Luis María Barra Oriol, que era vicepresidente del Banco de Vizcaya y que fue presidente de la naviera desde el año 1971 hasta el año 1987, que dimitió por edad. Este, que era un banquero, de barco no entendía, pero tenía dos personas por debajo, que eran los que le decían lo que había que hacer en cada momento, que eran José María Rotaeche y Fernando Azqueta, principalmente, que era el director de la naviera y el que tenía toda la responsabilidad de continuar adelante con el negocio. Luis María Ibarra se le debe dedicar un recuerdo especial porque fue la persona que salvó por dos veces de la quiebra, como luego veremos, a la naviera Vizcaína. En los años duros de la Marina Mercante Española, a partir del año 1983, la naviera estuvo por dos veces en quiebra técnica. Creía que se iba a cerrar de un momento a otro. Entonces Luis María Ibarra convenció a los bancos, tanto el Banco de Vizcaya como el Banco de que aportaran el dinero suficiente para que la naviera siguiera adelante. Se hizo una regulación de capital a base de dos operaciones acordeón y salimos adelante. Y así luego, a pesar de la crisis enorme que hubo en la naviera, luego veremos cómo seguimos adelante e incluso volvimos a crecer. Bueno, después de esto vamos a ver, para que se den cuenta un poco de qué fue la naviera vizcaína, porque muchos no lo conocerán, voy a explicar brevemente y rápidamente los barcos que tuvo la naviera. El Balmaseda y el Durango fueron los primeros barcos que se construyeron. El Balmaseda primero los dos estuvieron fletados a repesa hasta que al cabo de 10 años caducó el fletamento que teníamos en Techat. El Balmaseda pasó a Petroliber, fue el que inauguró la refinería de La Coruña de Petroliber y luego pues estuvo todo el mundo navegando hasta que fue luego vendido a una compañía italiana que se llama Misano de Navegaciones y fue desguazado en La Spezia en 1986. El Durango también tuvo una exactamente igual, un recorrido muy parecido, aunque se dedicó, después de acabar con repesa, se fletó a Capsa y prácticamente estuvo haciendo el servicio directo y continuo entre Tenerife y Bilbao, trayendo combustible, trayendo fuera. Aquí tenemos el Bilbao. El Bilbao y el Guernica fueron los dos barcos de la serie T, que eran mayores que los anteriores, fueron construidos con un diseño italiano de Astilleros Lansaldo, de Génova, y el Bilbao fue el buque insignia de la flota. Con eso de que llevaba un nombre de Bilbao, se cuidó al máximo su construcción. Además, en ese momento, el presidente de la naviera vizcaína era presidente del astillero constructor, por el presidente de Vizcaya. Se cuidó y sus habitaciones, o sea, los camarotes y los salones, parecían más de un yate de lujo que de un buque mercante. Algunos hayan estado aquí, que habrán estado, en esto lo habrán visto, pero sí. Fernando Azqueta, que era mi amigo de José María Celay, que era un pintor bermeano muy conocido, encargó un tríptico
que lo vemos aquí en pantalla, para colocarlo en el Salón de Oficiales de Bilbao. Él siguió, Fernando Zieta siguió la construcción, o sea, el desarrollo de este tríptico poco a poco, fue diciendo cómo quería hacerlo, y al final pusieron el escudo de don Álvaro de Bazán en recuerdo del astillero donde se había construido el barco. Este tríptico, desgraciadamente, nunca se puso a bordo del buque, porque José María González se puso enfermo en una casa que tenía en Busturia, no pudo acabar el barco, y cuando acabó, no pudo acabar el tríptico, cuando se acabó el barco ya estaba navegando y era muy complicado. Entonces se instaló en la planta noble de la Naviera Vizcaína, en la planta de presidencia y dirección, y ahí estuvo hasta que desapareció la naviera. Cuando desapareció la naviera, se entregó al Museo de Bellas Artes, que a su vez lo expuso en el Museo Etnográfico del País Vasco. Y ahí está, en la sala del Consulado de Bilbao, hasta el año pasado, en que por fin lo han traído aquí y actualmente está expuesto en este Museo Marítimo de Bilbao, junto a la Juego del Consulado. Aquí lo podéis ver y luego lo podéis ver si queréis ver. Bueno, este es lo que se debe al Duque de Bilbao y Guernica. Luego, la Naviera Vizcaína se metió en otros tráficos, dejó los petroleros, ya tenía los petroleros, y entonces entró en la carga seca. Entonces construyó en la naval de Bilbao, el Bermeo y el Ondarroa. Eran unos buques Sertapley, y estos se dedicaron casi toda la vida al tráfico de maíz y de grano desde América a España. Hasta que un buen día, allá por el año, no recuerdo qué año fue, creo que fue hacia el 80 y tantos, no me acuerdo hasta el momento. El Ondarroa fue fletado a Malasia, que es una compañía que se dedicaba al tráfico con Extremo Oriente. Entonces, en el segundo viaje que hizo con este barco, coincidió con la guerra entre India y Pakistán, y tuvo la mala fortuna de que la aviación india lo atacó y lo hundió, y se hundió en Bangladesh, cerca de Bangladesh. En el libro está relatado toda la historia de este barco. Iba mandado por el capitán Agudo Grandica, que tuvieron una odisea para salir de donde estaban, a llegar a Calcuta para volver a España, que es muy interesante leerla, ¿no? Y es una de las historias que tenemos en la Naviera Vizcaína. Bueno, vamos a seguir con los barcos. Luego tenemos el Marquina. El Marquina fue el primer petrolero, por decir así, grande que existe en España. Se construyó en la naval en la Bazán de Ferrol, y fue el primer buque español que tenía doble casco lateral. O sea, todos los tanques laterales iban dedicados al lastre. Este barco se hizo por petición de Cepsa y estuvo toda su vida al servicio de Cepsa. Entonces, lo que le pasó a este pobre barco, tuvo una suerte muy mala, que volviendo un día desde el Golfo Pérsico a Tenerife, pues chocó con un buque noruego y se incendió. Y ahí lo veis, el barco. Esta foto, ¿sabéis? La saqué yo desde una avioneta. El barco se incendió, rápidamente se pusieron, el capitán mandó desembarazar a todo el personal, a los botes salvavidas. Entonces le recogieron unos pesqueros, de un pesquero español que se llamaba Rodríguez Pelayo, no me acuerdo, me llamaron a mí a las 4 de la mañana, así me llamaron diciendo que si lo que había pasado. Rápidamente me fui yo a la naviera, le cogí a uno de los inspectores, a Antón Aurre, y Antonio Aurre y yo rápidamente nos fuimos en avión a Vaca, y de Dakar nos estaba esperando en la embajada española, y en una avioneta nos fuimos a reconocer con nuestro barco. Entonces cuando saqué yo esta foto. Bueno, para que veáis cómo fue el accidente, os muestro estas dos fotos. Aquí se ve el barco
Con esta enorme abertura, esto después de acabar el incendio, con esta enorme abertura, y aquí el barco que le embistió, que era el Big Free, un barco danés. Entonces la parte esta superior pasó por encima de la cubierta principal del barco. Y toda esta parte de aquí abajo fue la que se incrustó dentro del tanque, rompió el mamparo entre el tanque lateral y el tanque central de combustible y se incendió. Nos encontramos con este problema y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ahora os voy a poner una cosa que a lo mejor os divierte, no sé, aunque muy malo. Y nosotros, estando en Dakar, dijimos a ver cómo se podía apagar el incendio. Y en Dakar no había servicios para apagar el incendio, pero estaba una base militar francesa, una base naval francesa, y entonces el embajador de España nos facilitó una entrevista con el almirante francés que estaba allí en ese momento. Entonces nos cedió 2 remolcadores franceses para apagar el incendio. Fuimos a los remolcadores y luego coincidió que estaba en el puerto de Dakar el Sierra Estrella, un barco de Marítima del Norte, de los Santagorta. Hablamos con ellos y entonces nos lo pusieron a nuestra disposición. Entonces, Antón Aurre, con gente del Parque de Bomberos de Dakar, embarcaron en Sierra Estrella y se fueron a apagar esto. Y los remolcadores fueron a esto. El capitán de la Sierra Estrella, que tengo que contar, hizo una película en el Super 8, que la vamos a ver ahora, sobre la esta, pero que se ve muy mal. Que se ve a los... Ese es el remolcador francés que una vez apagó el centro de llamas está pues empezando a enfriar el barco, ¿no? Que estaba totalmente incandescente, está prácticamente. Ahí se ve, por ejemplo, ves un tanque, que la boca del tanque todavía sale en llamas. Y aquí se ve uno de los botes de Sierra Estrella. Este es Antón Aurre, el inspector de naviera vizcaína, que muchos le conoceréis. Luego, Antón Aurre, cuando dejó la naviera, se dedicó a la política y llegó a ser presidente de las Juntas Generales de Guernica con el PNV. Entonces va a otro remolcador francés a recoger a una serie de negritos que se habían contratado para subir al barco y con extintores apagar los pequeños pocos de incendio que había. Ahora vuelven ya hacia el barco y entonces, una vez apagado el incendio, y cuando ya se pudo subir al barco, el jefe de máquinas del barco, Santi Rodeiro, tío fenomenal, subió a bordo por la escala de Calaos para poner la bandera española del barco, que había desaparecido, claro, y para ya tomar posesión del barco que había sido abandonado por la tripulación. Bueno, pues aquí veis esto, ¿no? Bueno, luego Naviera entró en el tráfico frigorífico. Construyó en Euskalduna 2 buques frigoríficos que eran los más rápidos de la flota mercante española, llegando a hacer 27 nudos de velocidad en viaje redondo. Estos buques se construyeron pensando principalmente en el transporte de plátanos de Canarias a la península y de carne congelada desde Argentina a España. Pero se vio que esos tráficos que eran demasiado grandes para ser. Entonces luego, más adelante, como no tenían mucho servicio seguido, entonces se buscó un fletamento con Salem, una empresa sueca que tenía un acuerdo con United Fruit, que era uno de los que manejaba toda la cantidad de frutas que se manejaba por el mundo. Entonces estuvieron con United Fruit, enfrentados primero con Salem y luego con Lauritzen de Copenhague.
Estos barcos hacían una ruta muy curiosa. Iban a Japón, cargaban coches. Los coches, por ejemplo, los llevaban a Australia o Nueva Zelanda. Ahí descargaban los coches, cargaban manzanas y fruta y las llevaban a Estados Unidos. En Estados Unidos llevaban manzanas, cargaban coches en Estados Unidos y los llevaban a otro país, iban así cubriendo las lastradas, de tal forma que nunca iban en el lastre. Iban o con fruta o con esto. Bueno, ahora, a continuación, fue la razón. Este barco fue el culpable de que yo acabara en Naviera Vizcaína, porque a mí Naviera Vizcaína no lo conocía de nada. Yo cuando se hizo este barco era un barco que era el Juan Tomás de Gandarias, que era un buque carbonero que se construyó en Sestao, y que cuando en el año 1967 se hizo el plan Redia de modernización de todas las autopistas españolas, entonces se necesitaban buques alfoteros, y España no tenía buques alfoteros, el único que tenía era el Bailén, que era un buque muy viejo, que tenía Cepsa. Entonces Naviera Vizcaína, concretamente Fernando Cepa, que fue el gran precursor de la naviera, digo que ha sido el hombre que ha hecho más por la naviera, después de la familia Rotaeche, compró este barco a astilleros Altos Hornos de Vizcaya. Era el Juan Tomás de Gandarias. Y le cambió de nombre y le puso Arrazua, en reconocimiento a la familia Gandarias, porque la familia Gandarias era procedente de Arrazua. Por eso le puso ese nombre. Y entonces encargó a la naval de Sestao la transformación de este buque, que era un buque carbonero con bodegas, en un buque asfaltero para cargar asfalto a 150 grados de temperatura, con calderos, etc. Entonces a mí en la naval, entonces estaba en proyectos, me encargaron de ese proyecto, lo hice, y luego así me conocí en Naviera Vizcaína, y en Naviera Vizcaína un buen día, cuando necesitó un ingeniero, me llamó y me contrató. O sea que este es el culpable de que yo acabara en Naviera Vizcaína. Bueno, vamos a seguir adelante, que si no, no acabamos nunca. Luego se construyeron los bucarres, el Anchove, el EA y a continuación el Arno. Eran 3 bucarres que entraron luego en un pool, que luego hablaremos de él, que se hizo, en la que lo creó Fernando Cheta, que era un pool de bucarres para suministrar carbón y mineral de hierro a Ensidesa de Avilés, que era la principal acerería española que había. Bueno, más barcos que podemos ver. El Orduña, y este es un barco que se hizo también para Cepsa, estuvo construido en Sestao, en la naval de Sestao. Muchos de ellos se acordarán de él. A continuación se construyó el almirante Rotaeche, en recuerdo del almirante Rotaeche, que se construyó en Ferrol. La madrina de este barco fue Cristina Rotaeche, la hija del almirante. Este buque también se construyó por petición de Cepsa, y no tuvo un final muy bueno, porque resulta que con la crisis Cepsa no cumplió sus compromisos, se portó muy mal con nosotros, y al final se tuvo que vender, porque no tenía frente. Se vendió a una sociedad china, nacional china, que lo convirtió en una unidad flotante de producción, almacenamiento y referencia de petróleo y transferencia de petróleo. Ahí lo podéis ver, el barco como quedó. A continuación ya entraron en los barcos grandes, los superpetroleros, que eran de 300.000 toneladas. Barcos que tenían una eslora de 350 metros, 347 metros, una barbaridad. Fueron los barcos más grandes que hubo en España después de los que hizo Petronor. Los de Petronor, que eran anteriores, eran un poco más grandes, pero eran más anticuados, tenían 2 líneas de ejes, 2 timones, consumen una barbaridad. Entonces Astano, estos se hicieron Astano, los transformó en este tipo de buques que han dado un resultado fenomenal y fueron los barcos muy importantes y muy buenos. Fueron los barcos en Naviera Vizcaína, el Mundaka y luego el Munguía, que eran gemelos, los 2 primeros barcos de la flota española y uno de los primeros de la flota mundial que contaron con un sistema de navegación integral vía satélite. Es decir, que desarrolló IBM. Yo me acuerdo que estuvimos con una serie de oficiales de la naviera, estuve yo con ellos en Milán, en IBM, para ver cómo se iba desarrollando este sistema de tal forma que
el barco, antes de salir de puerto, programaba en un ordenador todo el recorrido del tenero, todas sus rutas, poniendo los puntos donde tenía que cambiar la dirección, el rumbo, y marcando un canal en el que tenía que navegar. Si el barco se salía de ese canal, automáticamente el timón actuaba y lo metía dentro del canal. Y cuando llegaba al punto correspondiente, pues cambiaba de rumbo y así podía ir completamente solo. Estos barcos también, pues luego veremos que fue de ellos, pero desgraciadamente, pues junto con la Almirante Rotanche, como estaban propulsados por turbinas de vapor, tenían unos consumos muy altos y fueron totalmente, no se podían defender en el mercado que nos tocó lidiar los años 70, entre 70 y 80, en la crisis de la marina mercante, que es una crisis mundial. Este barco, el Munguía, fue atacado en el Golfo Pérsico por unos lanchas de la revolución iraquí y le propinaron 10 zambombazos, aquí los podéis ver, que produjeron un incendio en el local del sopramotor, que fue apagado por la tripulación, fue por los medios de a bordo, y luego se encontró que había todos estos agujeros que veis aquí, que entraron los tanques de combustible y que, gracias a Dios, no pasó nada, no explotaron. Entonces nos encontramos que qué hacíamos con el barco. Entonces, como había petróleo y había combustible, no se podía realizar soldadura. Entonces, los agujeros los tapamos con estas chapas fijadas con resinas y ancladas por detrás con otras chapas con unos tornillos. De esa manera, el barco pudo seguir su viaje hasta la descarga y luego regresar a España para reparar. Y fue reparado en Astilleros de Cádiz. Bueno, a continuación tenemos el Urduliz. El Urduliz es un barco que era propiedad de Naviera Argos, que era del grupo Vascongada y Bilbaína. Este barco, en esa época, la naviera Vascongada y Bilbaína estaba prácticamente en quiebra, como todas las navieras. Nosotros, Naviera Vicena, ya había remontado el vuelo, como luego veremos, y entonces lo compró. El barco este tiene como anécdota que en realidad la cámara de máquinas de este barco que se construyó en Bazán es la cámara de máquinas de Urquiola, que es un barco de Naviera Artola que tuvo un toque de tierra, o sea, se paró en el puerto de La Coruña y tuvo un incendio. Entonces, este barco se recuperó, el seguro dio pérdida total, se llevó a Bazán y Bazán recuperó la cámara de máquinas, el tronco de la cámara de máquinas, que no había sufrido nada. Entonces, con la cámara de máquinas hizo nuevo todo lo que es la zona de carga y la habilitación del buque también nueva. Bueno, este barco también tiene una historia peculiar que probablemente nadie conocerá. Resultó lo siguiente, que estando fondeado en Norfolk, en espera de carga, perfectamente fondeado, en Virginia, en Estados Unidos, entraba en ese momento el almirante, el portaaviones Eisenhower, que era un portaaviones nuclear de la serie Nimitz, lo más moderno que había en esa época, en la base naval de Norfolk. Entonces estaba entrando y de repente, no se sabe por qué, cambió de rumbo. Y aquí veis, esta es una foto que sacó un alumno que estaba de guardia en el puente de nuestro barco, y aquí se ve al portaaviones cómo se va acercando, ¿no? Bueno, pues a continuación veis cómo el portaaviones se va acercando más y al final lo agarra por la proa y se lo lleva arrastrando. Dije, pues bueno, ¿cómo puede pasar esto? En un sitio como Estados Unidos y con una marina como la de Estados Unidos. Bueno, y luego empezamos a averiguar lo que había pasado. Y entonces resultó que el barco este venía de la guerra del Golfo. Y entonces el secretario de Marina de Estados Unidos
había ido en helicóptero al barco a imponer una condecoración a su comandante, a su comandante, que era el capitán de navío Beck, Gary Beck. Y entonces estaba en la cubierta principal la banda de música del portaaviones, el secretario de Marina y el barco entrando, y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces hubo viento, algo pasó, pero la realidad es que se llevó nuestro barco por delante. Aquí podéis ver en la siguiente diapositiva el barco, cómo están los tripulantes del portaaviones mirando el desastre que habían hecho y las heridas que había tenido. Bueno, esto ocurrió y luego tuvimos el juicio en Norfolk, en a bordo del portaaviones. Tuve que ir yo 2 veces al juicio. Naturalmente en el juicio nos dieron toda la razón a nosotros, ¿no? Nos pagaron todo, hasta el lucro cesante del barco. Y ahí acabó la historia. Y luego, posteriormente, unos años después, el capitán de fragata de la Reserva Naval hizo un estudio sobre cómo había sido la colisión. Entonces vio que entrando, aquí podéis ver el canal de entrada que tenía que haber seguido el barco. Y aquí la derrota que siguió el portaaviones. Entonces, por lo visto, el viento, lo que sea, empezó a desviar de su ruta, sin darse cuenta, claro. Y dicen también que a continuación salió de la base un submarino nuclear y que rápidamente tuvo que virar un poco el barco a estribor y de esta forma se llevó por delante a nuestro barco. O sea que eso es. Vamos a ver, se llevó esto, ya está. O sea, esto, Louis Hart, que fue el que lo hizo, que es el capitán de fragata de la Reserva Naval, que no sé si estará por aquí. Sí, ahí está. Puede explicar perfectamente lo que ha sido esto, porque este estudio lo hizo él. Nosotros simplemente, el capitán del barco, Luis Plaza Cabo Gascoa, te dio información, yo también, hizo un estudio fantástico. Y publicó un artículo en la revista Naval, en la revista marítima de Historia de Defensa, diciendo que le tituló el artículo como un piloto en el puente de los hermanos Marx, recordando cómo en el camarote de los hermanos Marx entraba todo el mundo, había cantidad de gente, pero nadie sabía quién hacía una cosa. O sea, fue un estudio muy bueno, que nos sirvió de mucho. Bueno, pues eso es. Vamos a seguir un poco porque si no, no vamos a acabar. Pues aquí que esto no corre. No va para adelante esto. No sé, se ha quedado estancado. Sí, déjame esto. Bueno, luego, la naviera química fue una naviera que se constituyó a iniciativa de don Fernando Azqueta y don José María y el almirante Rocaeche. Fue una naviera participada por Naviera Vizcaína. Naviera Vizcaína quiso hacerla al 100%, pero los bancos no lo dejaron. Entonces Fernando Azqueta entró en contacto con la familia Ruiz Velasco, que era la propietaria del astillero que iba a construir los barcos, y llegaron a un acuerdo y fundaron entre Vasco Madrileña de Navegación, que era la naviera de los Ruiz Velasco, y Naviera Vizcaína, fundaron Naviera Química con una gestión compartida entre los dos. Naviera Vizcaína construyó 12 buques, y luego cuando Repsol liquidó la naviera, pues la vendió al extranjero porque Repsol no quería esta naviera para nada. Otra cosa que hizo también Naviera Vizcaína, también con los Ruiz Velasco, fue la naviera de cargas pesadas.
construyó 2 barcos con un acceso a popa para llevar cargas compactas de hasta 600 toneladas. Estos barcos duraron poco, pero luego se vendieron a Francia, y además por un precio, fue un buen negocio, pues se vendieron por muchísimo más dinero de lo que costaba. Empresas participadas por Navidad Vizcaína. Aparte de eso, para que veáis la importancia que tuvo Navidad Vizcaína en esa época, porque vosotros ya no lo habéis conocido, pues creó un pool de bullcarriers con un total de 379.000 toneladas de peso muerto, en el que participaron Naviera Vizcaína, Naviera de Castilla, Naviera Astro y Naviera Nacional Lejano. Luego creó otra empresa que se llama Union Bulk, que compró un barco en construcción en la naval de Matagorda, el Seneca, también que estaba compartido al 25% por las mismas navieras. Luego se creó un pool de petroleros para defenderse de los ataques que teníamos continuamente los armadores privados de las refinerías, que hubo un momento en que no nos hacían caso. O sea que veis que Naviera Vizcaína tuvo pues una presencia muy importante dentro de esto. Bueno, entonces ya hemos visto lo que es Naviera Vizcaína. Entonces ahora vamos a la parte más importante de esta conferencia, que quiero, pues, no podía decirlo antes que nada, que es la crisis que tuvimos nosotros y que sufrió el mundo en el año 1973 a 1985. En 1973 comenzó la llamada Guerra del Golfo. Los países árabes decidieron utilizar el petróleo como arma de guerra, reducir su producción y subir su precio hasta que no se devolvieran a los países árabes los territorios ocupados por Israel y se establecieron los derechos del pueblo palestino sobre su propia tierra. Aquello fue un hachazo en las economías de los países importadores de crudo, pues el coste de estos productos arrastraba consigo irremisiblemente a todos los demás. La inflación subió en todo el mundo. Entonces comenzó la llamada crisis del petróleo de los años 70, y que tendría una repercusión muy importante en la industria naviera mundial y en especial la española, debido en nuestro caso a la nefasta política de los gobiernos de turno que vivieron a partir del año 1976. Primero de UCD y luego del PSOE. Fue un desastre, luego lo veremos. Esto no solo afectó al transporte de petróleo, sino a todo el transporte marítimo. La crisis económica a nivel mundial continuó con una tendencia descendiente de las mercancías transportadas por vía marítima y de las que el 36% correspondían al petróleo. A principios de 1976, el comercio marítimo mundial mostró una cierta recuperación después de la bajada sustancial del año precedente debido a las importaciones que se hacían de Estados Unidos, por lo cual hubo un aumento en la construcción de buques, pero resultó que la crisis con esto no se acabó y entonces llegó a una saturación de barcos que no podían atender al comercio mundial que había desaparecido. Este exceso de número de petroleros y de barcos llevó consigo un aumento récord de desguaces petroleros. Continuaban amarrados por falta de contratos de fletamientos. Se destruyeron un total de 40,5 millones de toneladas, entre los que hay que destacar 74 buques VLCC, tipo montaje mundial. Hasta que en el año 1980 el equilibrio entre la oferta y la demanda empezó a mejorar. Aunque estamos hablando de petroleros, lo mismo o similares cosas pasó en otro tipo de buques, aunque en menor medida. Pero la crisis nos llegó a todos porque fue una recesión brutal en el tráfico mundial marítimo. A finales de 1983, como he dicho, pues vuelve a la normalidad las ofertas internacionales y fue creciendo poco a poco en esto. O sea que esta crisis duró 10 años. Vamos a ver ahora cómo fue la crisis en España. A finales de 1975, la flota mercante española alcanzó prácticamente los 5 millones de toneladas de registro bruto, que la situaron en el puesto número 14 del ranking mundial, con un crecimiento en el año del 11%. España entonces era el tercer país mundial en construcción naval, tras Japón y Alemania. Es decir,
tercero en construcción naval y 14 en flota. La catástrofe del Golfo Pérsico, común a la totalidad de los países, se agravó en España con dos matices diferenciales y gravísimos. El primero, la repercusión sobre el turismo en España de una empresa de una Europa súbitamente empobrecida y el obligado retorno a España de miles de manos de trabajadores. Esto hizo que subiera el paro y la inflación. También aumentó mucho el paro entre los trabajadores de la marina mercante, ya que muchos volvían a España desde navieras extranjeras que ya no les necesitaban. A esto se sumó un tercer factor, el descontento social y con él los conflictos colectivos. Miles de obreros se declaraban en huelga y se negaban a trabajar, y los emigrantes involuntariamente pagados que regresaban, sin embargo, pedían trabajo. Debido a que el bajón que experimentó por motivo de la crisis la importación de crudo de las refinerías durante el año y debido a la cantidad de contratos de construcción naval que a los años anteriores, que se tradujo en casi un equilibrio en la cantidad de suministros, las refinerías españolas, teniendo en cuenta los buques que estaban en construcción, empezó a acusarse una crisis brutal en la construcción naval. Entonces, en concreto en España, muchos armadores extranjeros que tenían contratos con los refineros españoles anularon los contratos. Para que veáis la cantidad de contratos que se incluyeron fueron estos. Se anularon contratos de petroleros con un total de 1.610.000 toneladas, que no eran necesarios en España, porque en España ya estaba totalmente equilibrado el número de petroleros con la cantidad de crudo que había que traer en España en barcos españoles. Pero a pesar de todo, se construyeron por orden del gobierno. Porque, dijo, nosotros ante todo tenemos que salvar la crisis de los astilleros. O sea, se pasó en realidad la crisis de los astilleros a la crisis de la marina mercante. Bueno, para resolver este problema, en fecha 21 de mayo, el gobierno de UCD promulgó dos reales decretos, uno de concurso de buques y otro de marina mercante, sector de interés preferente, en el que se ofrecían créditos preferenciales de muy buenas condiciones para la construcción de 1 millón de toneladas de registros brutos en las tierras nacionales. Entonces muchos armadores dijeron, esto es un chollo, vamos a construir. Empezaron a construir y entonces en ese momento los armadores tuvieron trabajo. Pero ¿qué hizo luego el gobierno? Intentar liberalizar los fletes que hasta entonces estaban protegidos. Entonces, las importaciones de crudo continuaron sujetas a fletes oficiales variables que marcaba el gobierno, pero ahora con un procedimiento nuevo. Se autorizaba a las refinerías españolas el fletamento de buques petroleros de bandera extranjera en tráficos de importación a flete internacional, que era mucho más barato que el flete nacional, a cambio de compensar estas importaciones con el fletamento al flete oficial de buques de bandera española en tráficos internacionales. Esto dio lugar a lo que se llamó el intercambio de toneladas milla. Esta liberalización parcial de los fletes petrolíferos fue beneficiosa para las refinerías, que fletaban buques de bandera extranjera para llegar a España a unos fletes muy bajos, porque en esa época, con la crisis, los fletes estaban por los suelos, y fletaban barcos españoles al mercado internacional. ¿Pero qué barcos fletaban? No los petroleros privados, las empresas privadas, los petroleros de las propias refinerías y de la empresa nacional del Cano. Entonces, que nos encontramos en que los barcos de las navieras que habíamos apostado por el transporte de petróleo, navieras privadas que había muchas, pues no teníamos flete. Y así fue lo que nos pasó. De esta manera, nosotros pues teníamos que esperar, fronteados en el Pérsico, que alguna refinería nos diera flete. Incluso de refinerías que nosotros teníamos los barcos fletados en viajes sucesivos a esas refinerías, como no tenían viajes, nos decían, no tenemos viajes, esperar a que salga alguno. Y nos tenían ahí muertos de risa. Bueno, con este problema, pues la mayoría de las navieras españolas de petróleos desaparecieron. Aparte de eso, teníamos un problema más importante, que era que estábamos obligados por el gobierno a llevar una cantidad de tripulación a bordo
muy superior a lo del extranjero. Los cuadros indicadores de tripulaciones mínimas marcados por el gobierno duplicaban a los que tenían los barcos extranjeros. Es decir, nosotros teníamos unos costes laborales dobles que cualquier barco de bandera extranjera. Protestamos al gobierno, dijimos que teníamos que estábamos ya en una democracia, que estábamos ya en Europa, unos cuadros indicadores igual, pero el gobierno no nos hizo ni caso y los sindicatos presionaron para que no se cambiaran los cuadros indicadores. Hubo una serie de huelgas de los sindicatos para que no hicieran esto, entonces entre los sindicatos y la mala política del gobierno nos hundieron en la miseria. Esa es la realidad. Esta política, que fue un verdadero ataque por parte del gobierno y los sindicatos a los armadores españoles, al no permitir adecuar los ratios indicadores de tripulaciones mínimas de los barcos a los existentes en el extranjero y promoviendo huelgas entre los barcos existentes fuera de España, entre el personal embarcado, al solicitar mejoras que podían conceder, que no se podían conceder, hicieron que desaparecieran al cabo de años, de pocos años, unas navieras históricas importantes y grandes. Entre ellas vamos a citar a la Compañía Marítima de Nervión, que es una compañía histórica del País Vasco, Naviera Aznar, desapareció, Naviera Vascongada, Naviera Bilbaína, Naviera Artola, Letasa, Vasco Madrileña en Navegación, etc. Si nos referimos solo a los de matrícula de Bilbao. Las compañías Transmediterránea y Transmediterránea presentaron suspensión de pagos y tuvieron que ser nacionalizadas. Se las quedó el gobierno. Si esas pérdidas se hubieran aplicado en quitas a las deudas de las empresas deudoras y prórrogas de préstamos pendientes del BCI, como solicitó a nadie solicitó al gobierno, que las pérdidas esas fueran dirigidas directamente a las navieras, concediéndoles unas quitas, unas prórrogas en las estas. Pero, de tal forma, nos dijeron que no. Bueno, a esto se unió luego también otro problema que hubo muy fuerte, que fue la creación por el gobierno del PSOE de la SGB. Esto ya hundió definitivamente a las navieras españolas de la Marina Mercante Española. Muchos de los armadores que se beneficiaron de las facilidades dadas por el gobierno para construir nuevos buques financiados por el Banco de Carrera Industrial, al no poder competir en el mercado internacional por sus mayores costos de explotación, principalmente los costos laborales, entonces, a pesar de que hubo muchas peticiones por parte de ANAVI para que hiciera quitas, como he dicho antes, a las deudas, el 28 de diciembre de 1983 el PSOE creó lo que se llamó la Sociedad de Gestión de Buques, la SGB, que los armadores llamábamos la KGB, en recuerdo de las políticas de la policía secreta. Entonces, y lo que hizo el banco fue ejecutó judicialmente los préstamos oficiales vencidos y no pagados de los armadores. Se quedó con un total de 177 barcos que embargó a los armadores nacionales, de los que posteriormente 11 fueron desguazados y 112 vendidos a precio saldo. Es decir, que el Banco de Crédito Industrial perdió muchísimo más dinero en quitarle esos barcos que en las quitas que podía haber hecho los armadores nacionales. Muchos armadores quisieron comprar esos barcos, pero el gobierno dijo que no quería saber nada de los armadores nacionales, porque decían que como eran deudores no habían cumplido porque tampoco iban a cumplir. Entonces, por eso esto. Bueno, entonces, el 1 de enero de 1936, España finalmente entra a la Comunidad Económica Europea. Y entonces se abre una puerta a la esperanza de que se dejaran una vez todas las cosas, ese encorsetamiento que había en la Marina Mercante Española, con obligaciones de construir en España, obligaciones de reparar en España, obligaciones de llevar unas tripulaciones exageradas, todo ese tipo de cosas.
Y entonces hubo una liberación paulatina que comenzó el año 1988, pero que no acabó hasta el año 1992, cuando los buques españoles, además de poder inscribirse en segundos registros comunitarios, también lo pudieron hacer en registros libres. En esa época ya, las pocas navieras que se salvaron de la quema, de las políticas nefastas que había habido en España hasta entonces para la marina mercante, ya pudieron seguir adelante con otro tipo de reglamentación, una reglamentación comunitaria unida a todas las navieras. Pero todavía de esto tenemos que decir algo más de la SGB. En el año 1987, la Sociedad de Gestión de Buques formalizó la venta de un paquete de 32 buques por un precio irrisorio a una desconocida superior sociedad extranjera que se llamaba Leixmar. Nadie la conocía. Como ejemplo, podemos citar el barco, un barco que se vendió, un rorro de 5.233 toneladas, el Burgos, que la SGB la vendió a Leixmar por $3 millones. Y un mes después la compró Transmediterránea, empresa que era del gobierno, porque se había nacionalizado, por $9 millones. Es decir, triplicó el valor. El gobierno, una empresa del gobierno vende un barco por $3 millones y otra empresa del gobierno vuelve a vender vuelve a comprar ese barco por 3 veces más a Leixmar. O sea que esas son las cosas que tenía que decir aquí, que la gente no las conoce, pero que ha sido una vergüenza. Bueno, yo creo que ya con esto vamos ya hemos visto cómo pasó esta crisis de la mercante. Vamos a ver cómo afectó, finalmente vamos a ver cómo afectó esto a Naviera Vizcaína. Naviera Vizcaína, en el año 1978, tenía en servicio ya todos sus barcos, tenía también los barcos superpetroleros grandes, los ULCC, pero se encontró con la competencia desleal de los buques anulados en 1.600.000 toneladas que hemos visto que entraron de tapadillo en el mercado nacional cuando eran necesarios, y luego con unos costos laborales excesivos. Y luego, otra cosa adicional que fue el alto consumo que tenían los barcos a turbinas. Los fletes que salían al mercado no cubrían ni los gastos variables, es decir, que el flete que ofrecían internacionalmente no nos cubrían los gastos de combustible y los gastos de puerto. Así no podíamos seguir adelante. Entonces, mientras las refinerías no nos dieran un viaje, teníamos que permanecer fondeados en espera del viaje. Nuestros fletadores Petronor y Cepsa fletaban los barcos extranjeros a flete muy bajo y compensaban las toneladas millas devengadas con sus propios barcos de bandera española, el Arteaga y el Butrón, en el caso de Petronor, y con los buques de Maroy y los propios que tenía Cepsa. Nuestros barcos sin flete permanecían parados en la entrada del Golfo Pérsico a la espera de ser fletados por refinerías españolas. Repsol utilizaba la misma trampa, fletaba barcos extranjeros y la compensación que tenía que hacer, porque lo veía el gobierno, ¿cómo lo hacía? Pues con sus barcos propios o si no con los barcos de la empresa nacional del Cano, que eran también del gobierno, que eran del Estado. O sea que los armadores nacionales nos quedábamos esto, así desaparecimos todos. Este proceder de las refinerías hundió a Naviera Toro, a Letasa, a Transporte de Petróleos, del Grupo Pereda, de Santander, y todas las navieras petrolíferas que había en España. Aparte de eso tuvimos otro problema, que fue que Cepsa no nos renovó los contratos del Rotaeche, Marquina, Orduña y Munguía, barcos que fueron construidos para las refinerías de Cepsa, y Petronor nos ninguneaba de mala manera con el Mundaka de la forma que he visto. Nos decía, nosotros cumplimos las leyes, pero tenemos nuestros propios barcos y no tenemos barcos para vosotros, no tenemos viajes para vosotros. Siempre teníamos hecho un contrato de viaje sucesivo, pero el viaje sucesivo nunca llegaba. Esto nos obligó a vender en el mercado internacional a los buques que no eran rentables, el Marquina, el Mundaka, el Almirante Raut. Entonces se elaboró un plan de ahorro energético. Se realizaron mejoras tecnológicas para disminuir el consumo de los buques,
modificaciones y cambios de hélices, toberas en turbinas, bombas de inyección en motores. Se aplicó a todos los barcos turbinas estas pinturas automovimentantes, y para reducir más los costos se hizo una reestructuración de personal de tierra que afectó al 40% de la plantilla de tierra, a base de despidos improcedentes, jubilaciones y jubilaciones anticipadas. Entre los cambios tecnológicos que se hicieron, se cambió una hélice en el Munguía, se puso una hélice totalmente nueva, una hélice TVF, que tenía placas en el extremo, que esta hélice nos hizo tener un ahorro de un 8% en el consumo del barco en viaje redondo. Fue desde luego una cosa fenomenal. Cuando estábamos ya tan angustiados que la naviera prácticamente estaba en quiebra técnica, entonces se encargó un plan de gestión, un plan de viabilidad, por decirlo así, a Antón Frege, que era el decano de la Comercial de Deusto. Entonces nos hizo un plan y dijo que la única salvación que tenía la naviera, porque estábamos acumulando pérdidas y más pérdidas, yo estaba convencido que la naviera cerrada, que no había más remedio que hacer una reestructuración del capital. Entonces, el presidente, don Luis María Ibarra, intentó por todos los medios salvar la naviera y convenció a los bancos de hacer dos reestructuraciones de personal a base de dos operaciones acordeón, con una diferencia de 6 meses una y otra, a base de reducir el capital y luego volverlo a ampliar. De esta manera, los bancos, que entre los dos bancos tenían el 84% del accionariado, el resto era la familia Rotaeche, de la familia Carceller, se encontraron que como los únicos que fueron a la ampliación de capital fueron los bancos, se encontraron prácticamente porque se quedaron con el 100%, se acabaron con el 99,14% de los estos. Entonces ya pasaron, y entonces la naviera, una vez se hizo esta reestructuración de personal, una reestructuración de capital, pues ya dijimos, bueno, pues vamos a empezar a pescar el. Después de hacer esta reestructuración de personal, don Luis María Ibarra presentó la dimisión por edad y le sustituyó en la presidencia Luis María Gómez Mariaca. Dado que se había superado la crisis económica de la naviera y que la situación de transporte marítimo internacional había comenzado a mejorar, la flota mundial estaba más equilibrada, se empezó a estudiar la forma de crecer. Y entonces se hizo un estudio para entrar en el tráfico de gas natural licuado, los LNGs. El gobierno, a las navieras que habían superado la crisis, entre ellas Naviera Alcaína, gracias a los bancos, porque no nos hubiéramos hundido, hizo un plan de viabilidad que presentó al gobierno en base a que iba a hacer estos barcos, y el gobierno nos dijo que muy bien, que hubo muchas navieras que presentamos este plan de viabilidad, y dijo que una vez que se haría el plan de viabilidad, que ya nos ayudaría. Pero ¿qué pasó? Poco después, que los bancos, se unieron y se formó el BBV. El presidente del BBV, que era Pedro Toledo, se encontró que tenía una empresa, Naviera Vizcaína, que prácticamente tenía el 100% del capital. Y esa no era su política. Y entonces nos dijo que teníamos que buscar un socio que participara de alguna manera. Entonces, el presidente, Juan María Gómez Mariaca, habló con Repsol, habló con otras empresas petrolíferas, a ver si querían participar, empresas navieras, no se hizo nada, y de repente nos enteramos de que el señor Pedro Toledo, presidente del banco, y el señor Fanjul, presidente de Repsol, llegaron a un acuerdo y se quedó Repsol con Naviera Vizcaína. ¿Cómo se quedó? Por lo siguiente. La operación fue la siguiente. Repsol quería entrar en el capital de Petronor, porque quería coger Petronor, como ahora lo tiene, y no tenía acciones de Petronor. Sin embargo, el BBV tenía el 12,5% de Petronor.
Y el banco y el BBV quería entrar en el capital de Repsol. Y entonces dijeron, no, pues vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces cambiaron las acciones que se quedó el Banco de Bilbao, el BBV de Repsol, se quedó con el 2,5% del capital de Repsol, y a ese cambio le dio el 12,5% que tenía de Petronor, el 100% que tenía de Naviera Vizcaína y el 100% que tenía de General Química. De tal forma que nosotros nos enteramos de repente una mañana en el periódico de que éramos Repsol. Y así fue el tema. Yo os puedo asegurar que si el BBV no hubiera vendido la naviera Repsol, se hubiera cogido los planes de viabilidad que salieron luego, pero salieron ya cuando éramos Repsol. Y cuando éramos Repsol ya no le interesaba el tema. Entonces, si no nos hubiera metido a Repsol, la naviera Vizcaína hubiera seguido adelante. Pero ¿qué pasó cuando fuimos Repsol? Por lo siguiente, Repsol no tenía ninguna vocación naviera. Se hizo con nosotros, pero no tuvo más remedio, porque el banco nos ofreció como moneda de cambio. Entonces se formó en Bilbao una nueva naviera, que dijeron que iba a ser importantísima, con los barcos de Naviera Vizcaína, los barcos que aportó Repsol Petróleo y los que aportó Repsol Butano. Entonces se dijo, vamos a crear una naviera impresionante, todo un cabello, no se iba a entregar absolutamente nada. Desde el principio se vio como cuando entraron los Repsol empezaron a descabezar a toda la gente de Naviera Vizcaína, a quitar gente del medio y a no crecer, porque no se creció. Entonces, como al final, a partir del año 1991-92, se pudieron abanderar los barcos en registros comunitarios que no te obligaban las tripulaciones que tenían aquí, que veían aquí en España. Entonces Repsol creó dos navieras, una que se llama Transportes Petróleos de Madeira y la otra Repsol Productos. Al transporte de Madeira se pasaron todos los petroleros y a productos se pasaron los butaneros y un asfaltero que tenían procedente de Proas. Bueno, como es lógico, nada más pasar a Repsol, los bucarles que teníamos nosotros se accedieron al Cano. El Cano era una empresa nacional que tenía bucarles y Repsol solo quería petroleros. Después de eso, ¿qué pasó? Pues que el año 1992 fue el juicio de la contaminación que hubo en Alaska con el Exxon Valdez, que hubo una contaminación enorme de un petrolero de la ESO que chocó en Alaska, en Barracó, y que tuvo que pagar 50.000 millones de dólares en indemnizaciones por contaminación. Entonces todas las empresas petroleras del mundo dijeron, a nosotros nos pasa una cosa igual, nos arruina. Y entonces decidieron no tener flota. El año 92 decidieron no tener flota. Y Repsol, como es lógico, aunque ya no quería tener flota, porque Oscar Fanjul nunca le gustaron los barcos, eso es la verdad, pues decidieron no tener flota y empezaron a liquidar la flota poco a poco. Entonces, del 92 al 95 fueron vendiendo toda la flota y Naviera Vizcaína desapareció. Repsol Naviera Vizcaína. O sea que esa es la historia triste de esta naviera que podría haber continuado siendo una de las navieras más importantes de España y que desapareció a pesar de que los bancos al principio y don Luis María Ibarra la sacó adelante. Pero esa fue la triste realidad. Bueno, pues por fin vamos a ver cómo afectó la crisis a las navieras vascas. Estos son datos de Anabas, de la Asociación de Naveros Vascos. En 1982, en Anabas había 39 empresas escritas, 149 buques y 2.645.000
444, faltan 4 toneladas. Esto en el año 92. Ahí estábamos, en el año 82. Ahí estaban las vizcaínas. En el año 92, 10 años después, habían bajado a 14 empresas, 60, de esas 14 empresas, 3 de ellas sin flota, no tenían flota, solamente 60 buques, la mayoría de ellos buques menores y remolcadores, y 748 toneladas de peso muerto. En esas 748 toneladas está metida la Repsol Naviera Vizcaína, que todavía no seguía funcionando, Naviera Química, que se vendió al extranjero, porque se vendió a Frederiksen, y también Gas Naval, que también se había vendido fuera, o sea que en realidad no es. Y luego, en 2002, que ya estamos ya cerca, había 12 empresas, 2 sin flota, es decir, solamente 10 empresas con barcos, con 50 barcos. De estos 50 barcos hay que tener en cuenta que para entonces ya se había fundado Ontimar, que es una empresa de petroleros de Alejandro Aznar, que estaba dentro del grupo Ibaizabal. El grupo Ibaizabal era el más importante actualmente a partir de esa época. La mayoría de esos barcos del 2002 pertenecen a los grupos navieros, que son los dos únicos navieros que quedan en el País Vasco, que es el grupo del Naviera de Murueta y el grupo Ibaizabal. Que estos, Dios quiera que sigan creciendo y que no haya más. Bueno, pues eso es todo por hoy. O sea, ya habéis aprendido un poco el desastre de la vida bastante.